Aquí estamos en Managua, Nicaragua, con Raúl Quintanilla, uno de los fundadores del grupo Artefacto, y tengo el honor de sentarme acá y poder hablar y conocer más sobre el origen de Artefacto. Me gustaría saber cuándo comenzaron, cómo surge el grupo. Cuéntame. El grupo surge más o menos en el 91, 92. Me estaba acordando que la idea original fue una idea de Patricia Belli, pues que quería hacer un grupo con Juan José Robles, que era un pintor de origen hondureño, pero que vivía aquí, Sí. un buen pintor, ahora está en Nueva York. Juan Rivas, ella y yo. Pero eso no pasó nada, pues, ¿no? Y después volvió a surgir la idea, pues, de deberíamos hacer algo. Eso era poco después de haber perdido las elecciones, pues. Entonces nosotros decidimos, ok, vamos a tratar de volver a hacer algo, pues. Y en un viaje que yo hice a algún lado, pues cuando yo regresé, Juan Bautista, que era uno de los miembros del grupo, había sacado el primer número de la revista. O sea que la revista de alguna manera fue como un motor, pues, para iniciar el grupo, pues. Ya había como una idea, pues, como te digo, anterior, y ya habían experiencias anteriores, pues. Siempre había como una tradición de grupos aquí, pues, desde Praxis, después el grupo de la galería de esta, no me voy a acordar ahorita, en los 70, pues hay un grupo que también funciona ahí, que está Vanegas metido casualmente. Vanegas es como la conexión entre Praxis y este otro grupo. Otro grupo. Praxis comienza ¿en qué año más Praxis o menos? Comienza en el 63. 63. Y tiene un par de 5 años buenísimos, ¿entendés? Y como un grupo de vanguardia y un grupo contestatario. Si vos lees el manifiesto de Praxis te das cuenta, pues, que prácticamente era como un manifiesto en contra de la dictadura. Si bien no hablaba así directamente porque no se podía, pues, ¿entendés? Porque te mataban. Sí era un planteamiento radical en contra, pues. Claro, Pero estaba entonces prácticamente dedicándose a lo que es la pintura y a la escultura, pero más tradicional, o lo que en ese momento se estaba comprando, lo que se vendía acá, ese grupo de Sí, artistas. siempre hubo esta tradición de pintura, pues la llamada cocina nicaragüense, pues que durante mucho tiempo se vanagloriaba, pues, de que era la mejor pintura centroamericana, pues. En un momento sí lo fue, creo yo, pues, ¿entendés? No por ser farsante, pero sí me parece que fue en los 63, 64, 65, 66, 67. Y muchos de estos eran miembros del grupo Praxis. Casi todos ellos. Casi todos Los ellos. únicos que no eran Omar de León por un lado y Armando, pues, que era una figura aparte, pues, Armando Morales. Ellos fueron los más talentosos de esa época, indudablemente, no hay donde enredarse. Y dejaron ese aporte, esa obra que hicieron. Sí, pero la lástima es que no se ve, entonces no hay influencia sobre las nuevas generaciones. Vos puedes hablar de Praxis, pues, en las clases y mostrar algunas imágenes, pero no es lo mismo que pudieran ir a ver una colección de Vanegas o una colección de Praxis. El 72 marcó un momento de cambio en Managua, sobre todo. Desapareció Managua. Desapareció Managua y me imagino que eso también tuvo una influencia en cómo fracturó quizás a Praxis también como un grupo. Y dejaron de haber estos grupos porque... Esa es la diferencia con los otros lados de Centroamérica. Ahí siempre hay una ciudad y un centro y una centralidad urbana. Aquí no había nada de eso. Pero es la realidad, ¿no? Es la realidad, que no se tomó eso muy en serio. Entonces, Praxis dejó de tener influencia en los 80. Porque la revolución lo que hizo es volver a darle su lugar a Praxis. Pues, rescatar a aquellos más que algunos de ellos habían sido miembros del Frente. Pues Vanegas, por ejemplo, creo. Y otros no, pues, ¿entendés? Por ejemplo, Aroste. Pero sí pasaron a ser como la pintura oficial de los 90 y nacieron también, la idea de la Bienal viene de ahí también, porque ahí fueron cuando se hicieron los famosos certámenes nacionales de arte. Ese es el comienzo de la Bienal. Premios, el comienzo de la Bienal. Eran los primeros certámenes organizados, que había dibujo, gráfica, pintura joven. Siempre había este énfasis, pues, en la idea de crear un... Y ahí salió la generación de la Patricia, de Denis Núñez, Juan Rivas, todos estos, pues. Y durante la revolución, en ese periodo, se adquiría a través del gobierno obras de muchos de estos artistas. Sí, había un mercado de arte tremendo. Lo apoyaban, comprándole obras. Apoyaban. Pero... Estos certámenes, por ejemplo, ahí servían para la venta, pues, ¿entendés? Porque generalmente las obras premiadas te las compraban, pues. Pero ahí había todo este mercado de pintura oficial, pues, todos los andinos y los... ¿entendés? Sí, no hubo digamos, un culto a la personalidad, a pesar de que sí hubo algunas
comandantes locos pues, que se mandaron a pintar pues, a toda la Dirección Nacional. Pero había pues, un mercado de Sandinos y Carlos Fonseca, pues, y todo ese mercado estaba en manos de los Praxis, pues, de los ex-Praxis, porque ellos dejaron de ser Praxis, como te digo, en el 67. El comienzo de Praxis, hay un elemento performativo, algo más efímero. Se manifestó más bien el grupo Gradas, ¿no? Que era un grupo literario más que nada, que se llamaba Gradas porque hacían las lecturas en las gradas de lugares, pues, de las iglesias o de los cines. Yeah. Y había una serie de pintores, ¿entendés? Los Medina, por ejemplo, Efraín Medina y Roger Pérez de la Rocha, que también había sido de Praxis, que durante las lecturas hacían unos murales ahí efímeros. No se documentó nada. Aquí se empieza a documentar a partir de los 90. ¿No? Entonces, durante los 80 sí. Leoncio, por ejemplo, hay una película que firmó la Rosana Lacayo. Sí. La habías de ver, porque sale Leoncio tirándose al suelo pues, y haciendo un performance prácticamente. ¿Qué película es esta? ¿Cuál es el...? Se llama Leoncio Sáenz, era como un homenaje a Leoncio. Ven como artefacto el grupo Praxis como un preámbulo a lo que vino después. No, para nada. Más bien, nosotros vemos una reacción, al quizás. grupo del Cabo Cuadra. El Cabo Cuadra tenía un grupo en los 80 que fue anterior a lo que nosotros hicimos. Nosotros empezamos en los 90, ellos estaban en los 80. Y el Cabo Cuadra tenía este grupo que se llamaba Raimundo y todo el mundo, pues, el que te he hablado, y era un grupo de amigos, básicamente, pues. Pero eso ya nos llamó más la atención. Primero, la manera que eran, ¿entendés? Sí. Y segundo, pues, que era lo que había pasado justo antes. Pues, en el primer artefacto, hoy me estaba dando cuenta, porque anduve revisando unos papeles, estaba el Cabo, pues, yo creo que yo te dije, en la primera versión de Artefacto, cuando hicimos la exposición en el Museo de Arte Contemporáneo aquí. Era de lo más diverso. Ahí te puedo enseñar el catálogo después, ¿entendés? Del primer catálogo, la primera publicación. La primera versión del grupo estaba el Cabo, había gente del primitivismo, había gente ligada a Praxis de alguna manera, porque estaba este muchacho que era sobrino de Vanegas, ahorita me va a ir el nombre, Tablada, estaba también el escultor Miguel Ángel Abarca. Era como demasiadas... no maneras de trabajar, porque también vas a ver que al final quedaron cualquier cantidad de maneras. Sí. Pero sí maneras de ver pues, la manera de hacer arte y lo que queríamos hacer. Pues. Y después ya se fue cambiando el grupo, pues, pero que más o menos a partir del 92, que es que se conforma. Pues. Nosotros estábamos saliendo en los 90, pues, o sea, estábamos saliendo durante el gobierno de la Violeta Chamorro, que eran los primeros gobiernos neoliberales. Y entonces, evidentemente, teníamos que estar en una posición en contra de todo eso, que fue la que asumimos. Nos pusimos en contra de todo, prácticamente. Se acababa de perder las elecciones, bueno, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente, pues no iba a haber un apoyo oficial, porque lo que estábamos haciendo era volándole merengue, pues, como pudiéramos, con las exposiciones dedicadas a Sandino, cuando nadie se acordaba de Sandino, por ejemplo, exposiciones eminentemente políticas, todo lo que hacíamos. Pues, bueno, eran anti-institucional, diría. Totalmente, éramos anarquistas totales. Querían no hacíamos un enemigo diario, nos sentíamos mal, pues, ¿entendés? Yo me acuerdo. También en ese momento me imagino que no existían muchos espacios para, yo diría... Sí, no habían espacios alternos. Pero entonces, ¿cómo íbamos a hacer para financiar la vaina que estábamos haciendo? Se empezó, teníamos este productor que era Juan Bautista Juárez, ¿verdad? Que visitaba los locales, pues, los bancos. Si vos te vas viendo en los artefactos es interesante, porque en las primeras, ¿entendés? Cada vez hay menos anuncios, ¿entendés? Es como esa historia, pues primero nos dieron los bancos, algunos lugares que nos daban canje, ¿entendés? Cuéntame, entonces es en el segundo año, después del segundo año de Artefacto, que ya comienzan con un espacio de exhibición, que es en la casa de Tere. Sí, primero teníamos este local que se llamaba El Local, pues, que era
como no había un local, se llamaba el local, que era el lugar donde se reunían los locos, pues por eso se llamaba el local. ¿Y dónde era? ¿Dónde era? En cualquier lado, ¿entendés? Como un modelo, como el modelo de guerra de guerrillas, pues que te movías, pues. Te desplazabas, no tenías un local, no tenías un... Era más nómada, era un grupo Era más nómada. exacto, era la idea de nomadismo, pues. Y la idea de la anarquía, pues que siempre había interesado a varios de los que estaban ahí, pues. Primero que nada estaba en un barrio popular, pues, uno de los pocos barrios populares que quedó después del terremoto, que era Monseñor Lescano. Sí, estuve en el barrio y me dio toda la sensación que este es el lugar donde de verdad cosas pueden pasar. Por eso pasaban cosas incluso, porque estábamos en ese barrio, entonces la relación con el barrio fue interesante también. ¿Qué tiempo duró Artefacto? Duró como 8 o 7 años, pues. Ahora, lo interesante es que empezó a interesar a la gente a partir, digamos, de la Virginia Pérez Ratón, que viene investigando esta idea de Centroamérica, ¿entendés? Y yo no sé cómo dio con nosotros, ¿entendés? ¿En qué año fue ese que Esto vino? debe haber sido en el 96, tal vez, o 97, 98. O sea que ustedes llevaban como 4 años, no más, llevaban como grupo ya... Sí, llevábamos un rato. Sí, llevaban un rato ya. Habíamos hecho esta exposición en el Reino Unido, donde estaban casi todos. Estaba Alfredo Caballero, estaba Artola, estaba, ¿quién más? David Ocón, todos los que estaban ahí ayer, pues, y estaba yo. Y usted, esa es la primera Entonces, proyección que tienen por fuera. ahí se ha de haber dado cuenta, ¿entendés? Porque esta exposición, pues, era con catálogo y toda la ¿Y cómo surge esta exposición y cómo el grupo entra en esta exposición? Esta exposición surge como con esa idea de esta mujer que vino a Centroamérica, pues era... Recién acababa la guerra, la Joan Bernstein se llamaba. Joan Bernstein. Se llama, pues, porque todavía trabaja en el Tate. Y vino y anduvo visitando, pues la idea de ella era, se llamaba la exposición Tierra de Tempestades, Land of Tempest. Me gusta el título muchísimo. Y después los países, ¿verdad? Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Sí. Y entonces fue a los lugares y ella pues vino 3 veces, pues aquí me acuerdo. Y conoció pues la galería, conoció los pintores, conoció más o menos lo que se estaba haciendo. Sí, y ese catálogo pues probablemente la hincó a la Pérez Ratón porque empezó con la idea de que tenemos que ver también Centroamérica desde Centroamérica. Y ahí pues empezó pues el interés con la Virginia pues y de alguna manera la validación de Artefacto, pero Artefacto ya estaba entrando en crisis para ese entonces, pues así es como divertido. Quiero saber un poco más de por qué termina Artefacto, cuál es la razón. Bueno, aquí nada dura más de 10 años. Exacto. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que marcó el final? ¿Y qué pasó entre el final y ahora? O sea, me imagino que pasaron algunos años. Claro. Y viene Malagana. Sí. ¿Qué pasó en ese periodo? Bueno, Artefacto yo creo que ya dimos todo lo que íbamos a dar. Pues, tuvimos un periodo como casi de 10 años, 9 años. Sacamos 20 revistas, sacamos 4 periódicos, sacamos un cassette de Carlos Martínez Rivas, pues que era como el poeta no le daba nada a nadie, pues era como más amargado que nosotros, ¿no? Totalmente, ¿no? Y nadie le daba nada y a nosotros nos daba todo, ¿no? Nos daba poemas, nos daba escritos, nos daba... Hasta participaba en una sesión donde acabábamos a todo el mundo, él participaba con seudónimo también, acabando a todo el mundo. Entonces hicimos todo este material, pues, además de las exposiciones que hicimos ahí en la Artefactoría. Pues. Pero como te digo, pues además comenzamos a proyectarnos en Centroamérica con la revista. Fuimos a presentarla a Honduras, fuimos a presentarla a El Salvador, fuimos a presentarla a Guatemala. Entonces termina y ahí deciden, se reúnen todos y se dicen unos a los otros ya. No, nada, nos dijimos. Aquí es así, pues nos se dejó de hacer cosas. Se dejó. Sí, se dejó de hacer cosas. Sí, hizo un último número de la revista, pues, donde se dijo, pues este es el último. Pues. ¿Y qué pasó después de eso? No, que no sea el último, algunos. Y ahí, pero ya estábamos fritos, bueno, ¿no? Ya. Y entonces nosotros un tiempo que no hicimos nada, después sacamos una revista, 4 números de una revista que se llamaba Estrago. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2005 al 2009, más o menos.
De 2005 a Sacamos 2009. la revista y sacamos pues un Extraño. libro. Ujú. Pero el mismo grupo Artefacto saca Sí, el era libro como y la saca- gente que había quedado de Artefacto, Que habían David quedado. Ocon, la Tere, Denny, yo y había alguna gente nueva, estaba Rodrigo González. Mientras que en Malagana, que nuevo, no es un grupo, como te digo, siempre nos gusta esta idea de zona, pues porque ahí hay pues gente de 18 años, ¿entendés? Que no estaban el otro día, lamentablemente, Interesante. hasta pues gente ya mayor, pues. Y entonces como más bien eso empezó como un grupo de cine, ¿entendés? Nos Y- reuníamos a ver cine, a y ver películas en- aburridas, ¿entendés? O el internet. A ver cine aburrido y a ver películas raras, pues. Y después, ¿En qué año fue eso? En el- hace 2 años. Hace poco. Hace poquito. Sí, Y después empezó pues la idea de una publicación. una publicación, pues. ¿entendés? Salió, Ya, pues, ya tienen sola. 2, ¿no? Tenemos una, la otra está En ya camino. está, pero no está editada. Castellón también es una influencia bien importante para... Castellón fue una influencia importante para nosotros, pero nos Sí. dimos cuenta hasta después, ¿entendés? Y para Hasta los... que llegamos para- a Costa Rica, vimos que era un maestro que estaba haciendo una cosa parecida o del misma línea que nosotros queríamos hacer y además se portó súper bien con nosotros, pues empezó a apoyar la revista. Eso era un maestro que Sí. estaba interesado en compartir lo que sabía con la generación nueva. Puede que sea una cosa cronológica también, que ustedes ahora son más recientes y por lo tanto estas nuevas generaciones miran a lo que ha sido lo más reciente, ¿no? Lo Claro, más- sí. Nosotros más bien queríamos no hacer lo que se había hecho.